Hola, soy María Elena, y lo que voy a contarte hoy es la historia más difícil de mi vida, pero también la más hermosa. Es la historia de cómo perdí todo lo que creía importante, cómo toqué fondo en la oscuridad más profunda, y cómo desde ese abismo logré renacer como una mujer completamente nueva. Es una historia sobre el poder del perdón, sobre encontrar la luz cuando todo parece perdido y sobre descubrir que, a veces, las peores tragedias pueden convertirse en nuestras mayores bendiciones. Si quieres saber cómo logré transformar el dolor más profundo en la fuerza que cambió mi vida para siempre, te invito a suscribirte a nuestro canal y dejar tu like. Esto ayuda a que mi historia llegue a más personas que, como yo en su momento, necesitan escuchar que sí es posible volver a empezar, que sí es posible sanar, que sí es posible encontrar la felicidad después de perderlo todo. Mi historia comenzó hace 5 años, cuando yo tenía 32 años y creía que había construido la vida perfecta. Era directora de marketing en una empresa multinacional. Vivía en un apartamento precioso en el centro de Madrid, tenía un guardarropa que era la envidia de mis amigas y estaba comprometida con Alejandro, un hombre que parecía sacado de una novela romántica. Alto, exitoso, con esos ojos verdes que me hacían derretirme cada vez que me miraba. Llevábamos 3 años juntos y finalmente había accedido a casarse conmigo. Recuerdo perfectamente el día que todo cambió. Era un viernes de octubre. Uno de esos días otoñales en Madrid, donde el sol todavía calienta pero ya se siente la promesa del invierno. Había salido temprano de la oficina porque quería sorprender a Alejandro con una cena romántica. Habíamos estado tan ocupados últimamente con los preparativos de la boda que apenas teníamos tiempo para nosotros. Compré su vino favorito, un Ribera del Duero que le encantaba, y todos los ingredientes para hacer sus croquetas caseras, esas que tanto le gustaban y que había aprendido a hacer viendo tutoriales en YouTube solo para él. Me sentía tan feliz, tan llena de amor, imaginándome su cara de sorpresa cuando llegara a casa y encontrara la mesa puesta con velas y esa cena que había preparado con tanto cariño. Pero cuando abrí la puerta de nuestro apartamento, el que habíamos elegido juntos, el que habíamos decorado juntos, el que se suponía que sería nuestro nido de amor hasta que encontráramos algo más grande para formar una familia, lo que vi me partió el alma en pedazos. Alejandro estaba en nuestro sofá de terciopelo azul que habíamos comprado en el Corte Inglés después de buscar durante semanas el color perfecto. Pero no estaba solo. Estaba con Sofía, mi mejor amiga desde la universidad, mi dama de honor, la persona en quien más confiaba en el mundo después de él. Estaban besándose con una pasión que yo hacía meses que no veía en sus ojos cuando me miraba a mí. El sonido de las llaves cayendo al suelo los separó. El vino se estrelló contra el parqué, manchando de rojo oscuro la madera clara que tanto me había costado elegir. Los dos me miraron con esa expresión que nunca podré olvidar, una mezcla de culpa, pánico y, lo que más me dolió, alivio. Como si hubiera sido una carga mantener esa mentira. María Elena. Yod empezó a decir a Alejandro, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Sofía se acomodó la blusa, evitando mi mirada. Esa blusa rosa que yo le había regalado por su cumpleaños, diciéndole que ese color le quedaba precioso con sus ojos castaños. ¿Cuánto tiempo? Fue lo único que logré preguntar. Mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos, como si no fuera mía. 6 meses, susurró Sofía. Y esas 2 palabras fueron como puñaladas directas al corazón. 6 meses. La mitad del tiempo que llevábamos planeando nuestra boda. 6 meses en los que yo había sido la novia ilusionada, eligiendo el vestido, probando pasteles, enviando invitaciones, mientras mi prometido y mi mejor amiga se reían de mí a mis espaldas. Nos enamoramos, María Elena. No fue planeado, simplemente pasó, dijo Alejandro con esa voz que antes me tranquilizaba y que ahora me sonaba falsa, vacía. ¿Nos enamoramos? Como si el amor fuera algo que simplemente te sucede, como un resfriado o un accidente de tráfico, como si ellos fueran las víctimas de las circunstancias y no los arquitectos de mi destrucción. Quería decírtelo antes de la boda, continuó Sofía. Pero nunca encontrábamos el momento adecuado. El momento adecuado, como si existiera un momento adecuado para destrozar la vida de alguien. Como si hubiera una forma delicada de decirle a tu mejor amiga que te has acostado con su prometido durante 6 meses. Que habías fingido emocionarte conmigo, eligiendo zapatos para una boda que sabías que nunca iba a suceder. Me quedé allí de pie, sintiendo como mi mundo se desmoronaba pieza por pieza. El apartamento, que había sido nuestro hogar de repente, se sintió ajeno, hostil. Los muebles que habíamos elegido juntos, las fotos en las que salíamos los 3, yo, Alejandro y Sofía, en nuestros viajes y celebraciones. Todo se transformó en evidencia de mi ingenuidad, en recordatorios de lo ciega que había estado. Voy a hacer las maletas, dije finalmente. Mi voz sonaba calmada, pero por dentro era un huracán de dolor.
rabia y humillación, María Elena. Podemos hablar de esto como adultos, dijo Alejandro, levantándose del sofá. No tiene por qué ser dramático. Dramático. El hombre que me había prometido amor eterno, que me había puesto un anillo en el dedo delante de mis padres y me había pedido que fuera la madre de sus hijos. Me estaba pidiendo que no fuera dramática porque había decidido que prefería a mi mejor amiga. No respondí. Subí a nuestro dormitorio, a esa habitación donde habíamos hecho el amor cientos de veces. Donde habíamos planeado nuestro futuro, donde yo había soñado con despertarme cada mañana durante los próximos 50 años. Saqué mi maleta del armario y empecé a meter mi ropa, mis libros, mis cosas. Todo lo que había sido mi vida durante 3 años cabía en 2 maletas y una caja. Mientras empacaba, los escuchaba hablar abajo en voz baja. No podía distinguir las palabras, pero el tono era íntimo, consolador. Él la estaba consolando a ella, que acababa de destruir la vida de su mejor amiga. A ella, que había fingido durante 6 meses estar emocionada por mi boda mientras se acostaba con mi prometido. Cuando bajé con mis maletas, ellos estaban sentados muy juntos en la mesa del comedor. La misma mesa donde yo había extendido muestras de invitaciones de boda apenas una semana antes. Alejandro se levantó como si fuera a ayudarme. Pero yo levanté la mano para detenerlo. El anillo está en la mesita de noche, le dije. Los depósitos de la boda están a tu nombre. Así que no tendrás problemas para cancelar todo. O tal vez no quieras cancelar nada. Tal vez solo quieras cambiar el nombre de la novia. María Elena, por favor, dijo Sofía, con lágrimas en los ojos. Lágrimas. Ella tenía el descaro de llorar. No, le dije, mirándola directamente a los ojos por primera vez desde que había llegado. No tienes derecho a llorar. No tienes derecho a pedirme comprensión. No tienes derecho a nada. Y me fui. Cerré la puerta de lo que había sido mi hogar y caminé hacia mi coche con las maletas, sintiendo sus miradas en mi espalda. Era como si cada paso me alejara no solo de ese apartamento, sino de toda la persona que había sido hasta ese momento. Conduje sin rumbo durante horas por las calles de Madrid. No sabía dónde ir. Mis padres vivían en Sevilla. Y no podía soportar la idea de llegar a su casa con mis maletas y tener que explicar que mi vida perfecta había sido una mentira. Mis otras amigas eran también amigas de Sofía. Y no sabía si ya estaban enteradas, si habían sido cómplices de su secreto. Si sentirían pena por mí o si pensarían que, de alguna manera, me lo había merecido. Finalmente, paré en un hotel cerca del aeropuerto. No porque tuviera planes de viajar, sino porque era el único lugar donde sabía que no me encontraría con nadie conocido, donde podía desaparecer por completo. La habitación del hotel era pequeña e impersen, con esas paredes beige que parecen absorber toda la personalidad del espacio. Me senté en la cama y por primera vez, desde que había llegado a casa y había visto mi mundo destruirse, me permití llorar. Lloré por Alejandro, por el hombre que creía que era, por el futuro que habíamos planeado juntos. Lloré por Sofía, por la amistad de 10 años que se había evaporado en un instante, por todas las confidencias que habíamos compartido y que ahora se sentían como traiciones. Lloré por mí misma. Por lo estúpida que había sido, por lo ciega, por lo ingenua. Pero más que nada, lloré porque de repente me di cuenta de que no sabía quién era yo sin ellos. Toda mi identidad adulta se había construido alrededor de esa relación y esa amistad. Era María Elena, la novia de Alejandro, la mejor amiga de Sofía, la que iba a tener la boda perfecta y la vida perfecta. Sin esas etiquetas, ¿quién era? Durante los siguientes días, me quedé en esa habitación de hotel como si fuera un capullo, esperando transformarme en algo diferente. Pedía comida a la habitación, evitaba las llamadas de mis padres, de mis compañeros de trabajo, de conocidos que habían empezado a enterarse de lo sucedido. El mundo siguió girando, pero yo me había quedado paralizada en ese momento de descubrimiento, reviviendo una y otra vez esa escena en mi sofá. Fue mi hermana Carmen la que finalmente me encontró. Había llamado al hotel preguntando por mí, después de que una compañera de trabajo le dijera que llevaba 3 días sin aparecer por la oficina y que mis llamadas iban directamente al buzón de voz. María Elena, ábreme la puerta ahora mismo o le digo al conserje que creo que estás muerta ahí dentro. Gritó desde el pasillo con esa voz autoritaria que había perfeccionado siendo la hermana mayor. Cuando abrí la puerta, Carmen me miró de arriba a abajo y suspiró profundamente. Dios mío. Pareces un zombie. ¿Cuándo fue la última vez que te duchaste? No recordaba cuándo había sido la última vez que me había duchado, o comido algo que no fuera de una bolsa o cambiado de ropa. Carmen entró a la habitación, abrió las cortinas de par en par, dejando que entrara la luz del sol que me lastimó los ojos, y empezó a recoger los envoltorios de comida basura que había esparcidos por todas partes. Ya me enteré de lo de Alejandro y Sofía, dijo sin rodeos, como siempre, y sí, son unos cabrones.
Y sí, tienes derecho a estar destrozada. Pero no tienes derecho a desaparecer del mundo como si tú fueras la que hubiera hecho algo malo. No sé qué hacer, Carmen, le dije, y mi voz sonaba ronca de tanto llorar. No sé cómo seguir adelante. No sé ni siquiera quién soy sin ellos. Carmen se sentó a mi lado en la cama y me abrazó fuerte. Como cuando éramos pequeñas y yo tenía pesadillas. Eres María Elena Jiménez Ruiz. Eres mi hermana pequeña, la más inteligente de la familia, la que siempre sabe qué decir para hacer reír a papá cuando está de mal humor. La que le enseñó a leer a nuestra prima Ana cuando tenía dificultades en el colegio. La que hace las mejores tortillas de patatas de todo Madrid. Eres muchas cosas, además de la exnovia de un imbécil y la examiga de una traidora. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma. Herida. Por primera vez en días, sentí que tal vez podría existir un futuro donde yo fuera algo más que una víctima de las circunstancias. Pero primero, continuó Carmen con una sonrisa. Vamos a sacarte de este hotel deprimente y te vienes a casa conmigo. Y te vas a duchar, te vas a poner ropa limpia y vamos a hacer un plan. El plan de Carmen era típico de ella, práctico. Directo y sin espacio para la autocompasión. Primero, tenía que volver al trabajo y recuperar mi rutina. Segundo, tenía que encontrar un apartamento nuevo, un espacio que fuera completamente mío. Tercero, tenía que decidir qué hacer con todas las personas en común que tenía con Alejandro y Sofía. Y cuarto, añadió con esa sonrisa traviesa que conocía desde pequeña. Tenemos que planear cómo vas a convertirte en la mejor versión de ti misma para que cuando te vuelvas a encontrar con ellos se muerdan los codos de arrepentimiento. Volver al trabajo fue más difícil de lo que esperaba. No porque mis compañeros fueran crueles, de hecho, fueron increíblemente comprensivos y discretos, sino porque cada tarea me recordaba la vida que había perdido. Tenía que cancelar reuniones que había agendado pensando en la luna de miel que nunca iba a tener. Tenía que cambiar mi disponibilidad en el calendario porque ya no tenía una boda que planear los fines de semana. Pero poco a poco, empecé a darme cuenta de algo que me sorprendió. Sin la distracción constante de los planes de boda. Sin las noches esperando a que Alejandro llegara tarde de reuniones de trabajo que ahora sabía que eran citas con Sofía, tenía mucho más tiempo y energía mental para dedicar a mi carrera. Empecé a quedarme más tiempo en la oficina. No porque estuviera evitando ir a casa, aunque eso también era cierto, sino porque genuinamente disfrutaba del trabajo cuando podía concentrarme completamente en él. Propuse nuevos proyectos. Me ofrecí para liderar campañas que antes había rechazado porque estaba muy ocupada con la boda. Mi jefe, Eduardo, se dio cuenta del cambio. María Elena. El trabajo que has estado haciendo últimamente es excepcional. ¿Has pensado en aplicar para la posición de directora regional que va a abrirse el próximo año? Directora regional. Era un puesto que siempre había soñado, pero que había descartado porque significaría más responsabilidades, más viajes, más tiempo lejos de casa, más tiempo lejos de Alejandro. Ahora, de repente, esa perspectiva no sonaba como un sacrificio, sino como una oportunidad. Me interesa mucho, le respondí, y me sorprendió darme cuenta de que lo decía completamente en serio. Mientras tanto, la búsqueda de apartamento se había convertido en una aventura inesperada. Carmen insistía en acompañarme a todas las visitas. Y habíamos desarrollado un sistema, ella evaluaba la practicidad del espacio, mientras yo trataba de imaginarme viviendo allí como una mujer soltera, independiente, que no estaba esperando a que un hombre llegara a casa. Fue en el quinto apartamento que visitamos que sentí esa sensación que había estado buscando sin darme cuenta. Era un piso en el barrio de Malasaña, en un edificio antiguo con mucho carácter. Tenía techos altos, ventanas enormes que daban a una placita tranquila, y una cocina pequeña pero perfectamente funcional para una persona. Le dije a Carmen en cuanto entramos. Pero es más caro que los otros y está más lejos de tu trabajo, protestó ella. Siempre práctica. Pero míralo, le dije, caminando hacia las ventanas. Es hermoso. Y es mío. Completamente mío. Por primera vez en meses, podía imaginarme un futuro. Podía verme despertándome en esa habitación con la luz del sol entrando por esas ventanas enormes, preparando café solo para mí en esa cocina. Leyendo en ese rincón, junto a la ventana que tenía la luz perfecta. El día que firmé el contrato de alquiler, Carmen me llevó a cenar para celebrar. Brindemos, dijo, levantando su copa de vino, por tu nuevo hogar, por tu nueva vida y por darte cuenta de que no necesitas a un hombre para ser feliz. Brindemos, respondí. Y cuando choqué mi copa con la suya, sentí algo que no había sentido en meses, esperanza. Mudarme al nuevo apartamento fue como renacer. Cada mueble que elegía, cada cuadro que colgaba en las paredes, cada planta que compraba para las ventanas, era una declaración de independencia. Esto era mío. Esto lo había elegido yo. Esto reflejaba quién yo era. No quién éramos Alejandro y yo juntos.
Tardé semanas en decorarlo exactamente como quería. No porque no pudiera permitirme comprarlo todo de una vez, sino porque quería saborear cada decisión. ¿Qué colores me hacían feliz a mí? ¿Qué estilo reflejaba mi personalidad cuando no estaba tratando de complementar la de otra persona? Descubrí que me encantaban los colores cálidos que antes había evitado porque Alejandro decía que eran demasiado intensos. Descubrí que tenía una fascinación por las plantas que nunca había explorado porque él era alérgico al polen. Descubrí que me gustaba la música jazz a un volumen que él habría considerado molesto. Cada descubrimiento sobre mí misma se sentía como recuperar una parte de mi alma que había estado dormida. Un sábado por la mañana, aproximadamente 4 meses después de la ruptura. Estaba regando mis plantas, ya tenía 12, y Carmen se burlaba diciéndome que mi apartamento parecía una selva, cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Y por un momento, mi corazón se aceleró pensando que podría ser Alejandro, pero cuando miré por la mirilla, vi a una mujer mayor que no reconocía. Abrí la puerta con cautela. ¿María Elena?, preguntó la mujer con una sonrisa cálida. Soy Amparo, tu vecina de abajo. He estado queriendo subir a conocerte desde que te mudaste. Pero no quería molestar. Amparo resultó ser una de esas personas que ilumina una habitación solo con su presencia. Tenía 73 años, era viuda. Había criado 4 hijos como madre soltera después de que su marido muriera en un accidente cuando ella tenía 35 años. Vi que tienes muchas plantas en las ventanas, me dijo cuando la invité a pasar y le ofrecí café. Yo tengo un pequeño jardín en la azotea del edificio. Pensé que tal vez te gustaría verlo. El jardín de Amparo era mágico. Había transformado la azotea gris y olvidada en un oasis verde lleno de flores, hierbas aromáticas y verduras. Había bancos de madera donde te podías sentar a leer. Y desde allí se veía una vista preciosa de los tejados de Malasaña. Lo empecé después de que murió Miguel, me contó, mientras me enseñaba sus tomates cherry. Al principio lo hice para mantener las manos ocupadas, para no pensar tanto, pero con el tiempo se convirtió en mi refugio, mi lugar de paz. Es hermoso, le dije, y realmente lo era. ¿Cómo aprendiste a hacer todo esto? Prueba y error. Principalmente, se rió. YouTube. ¿Sabías que en YouTube puedes aprender a hacer cualquier cosa? Mis nietos me enseñaron a usarlo. Esa tarde, Amparo me enseñó los conceptos básicos de jardinería. Me dio esquejes de varias de sus plantas para que pudiera empezar mi propio jardín en mi terraza. Pero más importante que eso, me dio algo que no sabía que necesitaba, una amistad sin complicaciones, sin historia compartida con mi vida anterior. Sin expectativas más allá de la compañía mutua. Empecé a subir a la azotea todas las tardes después del trabajo. Amparo y yo nos convertimos en una pareja extraña pero perfecta, ella con su sabiduría de vida y yo con mi energía renovada. Mientras cuidábamos las plantas, hablábamos de todo, de sus hijos, de mi trabajo, de sus viajes cuando era joven, de mis planes para el futuro. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti? María Elena me dijo una tarde, mientras plantábamos albahaca, que nunca hablas de él. ¿De quién? Pregunté, aunque sabía perfectamente de quién hablaba. Del hombre que te hizo tanto daño, que llegaste aquí con esa mirada de animal herido. La mayoría de las mujeres en tu situación no pueden parar de hablar de él, de lo que les hizo, de lo injusto que fue todo, pero tú nunca lo mencionas. Es como si hubieras decidido que no merece ni siquiera el espacio en tu conversación. Sus palabras me hicieron reflexionar. Era verdad. En algún momento, sin darme cuenta conscientemente, había decidido dejar de alimentar mi dolor hablando constantemente de Alejandro y Sofía. No era que hubiera olvidado lo que pasó, sino que había elegido no darle más energía de la que ya había tomado de mí. Creo que me di cuenta de que, mientras siguiera hablando de él, siguiera analizando lo que pasó. Siguiera tratando de entender por qué lo hizo. Él seguía controlando mi vida, le dije. No quiero que tenga ese poder sobre mí. Amparo asintió con aprobación. Esa es la diferencia entre las mujeres que se recuperan y las que se quedan atascadas en su dolor para siempre. Fue alrededor de esta época que empecé a notar otros cambios en mí. Había perdido peso sin proponérmelo, no por tristeza sino porque estaba más activa, más consciente de lo que comía, más cuidadosa conmigo misma. Mi piel se veía mejor, tal vez por todas las verduras frescas que crecía con Amparo. O tal vez porque estaba durmiendo mejor por primera vez en años. Mis compañeros de trabajo también notaron el cambio. Tienes algo diferente, me dijo mi compañera Laura un día durante el almuerzo. No sé qué es, pero te ves más tú misma, si eso tiene sentido. Tenía sentido. Por primera vez en años, me sentía auténticamente yo misma. No estaba actuando el papel de la novia perfecta, o la amiga comprensiva, o la mujer que sacrifica sus propios intereses por mantener la paz en una relación. Estaba siendo simplemente María Elena.
Sin filtros, sin compromisos. Sin máscaras. Esta nueva autenticidad se reflejó también en mi trabajo. La campaña de marketing que desarrollé para nuestro cliente más importante fue la más creativa y exitosa que había hecho nunca. No porque fuera técnicamente superior a mis trabajos anteriores, sino porque por primera vez había puesto toda mi personalidad en ella. Sin preocuparme por lo que otros podrían pensar. Esta campaña es brillante. Me dijo Eduardo cuando presenté los resultados finales. Voy a recomendarte oficialmente para el puesto de directora Ariel. Creo que estás lista. Esa noche, cuando llegué a casa, me serví una copa de vino y me senté en mi terraza rodeada de plantas. Miré hacia el cielo estrellado de Madrid y por primera vez en casi un año. Sonreí genuinamente. No era una sonrisa forzada o una sonrisa de cortesía. Era una sonrisa que salía desde lo más profundo de mi ser. Una sonrisa de satisfacción, de orgullo, de esperanza real. Estaba tan absorta en mis pensamientos que no escuché el teléfono al principio. Cuando finalmente lo contesté, era un número que no reconocía. ¿María Elena? Soy Sofía. El sonido de su voz me golpeó como un puño en el estómago. Durante meses, había logrado evitar cualquier contacto con ella o con Alejandro. Habían respetado mi silencio. O tal vez simplemente habían estado demasiado ocupados con su nueva vida juntos para pensar en mí. ¿Qué quieres, Sofía? Mi voz sonaba fría, controlada. Me sorprendió mi propia calma. Quiero verte. Necesito hablar contigo, por favor. No tenemos nada de qué hablar. Si lo tenemos, por favor. María Elena. Solo una vez. Te debo una explicación, una disculpa real. Y necesito tu perdón. No me debes nada, Sofía. Y mi perdón no es algo que puedas pedir como si fuera un favor. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba quebrada. Alejandro y yo terminamos. Hace 3 semanas. Y me di cuenta de qué. Me di cuenta de lo que perdí cuando te perdí a ti. No solo perdí a mi mejor amiga. Perdí a la mejor persona que conocía. Sus palabras no me dieron la satisfacción que tal vez habría esperado meses atrás. En lugar de eso, sentí algo parecido a la pena. No pena por ella, sino pena por la situación, por todo el daño que se había causado innecesariamente. Lamento que hayan terminado, le dije. Y me sorprendió darme cuenta de que lo decía en serio. Pero eso no cambia lo que pasó entre nosotras. Lo sé, pero pensé que tal vez si pudiéramos hablar. Si pudiera explicarte. Sofía, la interrumpí suavemente, no necesito tus explicaciones. Ya no me importa por qué lo hicieron o cómo pasó. Eso pertenece al pasado, y yo estoy viviendo en el presente. Entonces, ¿no me vas a perdonar nunca? La pregunta me hizo pausar. El perdón. Había leído sobre él en libros de autoayuda, había escuchado sobre él en podcasts. Había hablado sobre él con Amparo, pero nunca había considerado realmente qué significaba para mí. El perdón no es algo que hago por ti, Sofía, le dije finalmente. Es algo que hago por mí. Y la verdad es que ya te he perdonado. Te perdono por haberme traicionado, te perdono por haber mentido, te perdono por haber sido egoísta. No porque te lo merezcas, sino porque cargar con el resentimiento me estaba lastimando más a mí que a ti. Escuché que empezó a llorar al otro lado del teléfono. Pero perdonarte no significa que quiera tenerte en mi vida. Otra vez, continué, perdonarte no significa que confiaré en ti otra vez. Significa que dejo ir la rabia y el dolor. Pero no significa que olvide las lecciones que aprendí. Entiendo, susurró. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Eres feliz? ¿Estás bien? La pregunta me hizo sonreír, aunque ella no podía verme. Soy más feliz de lo que he sido nunca, Sofía. No a pesar de lo que pasó, sino en parte gracias a lo que pasó. Perderte a ti, Alejandro, me obligó a encontrarme a mí misma. Después de colgar, me quedé un rato más en la terraza, procesando la conversación. Era extraño. Durante meses había imaginado qué sentiría si alguno de ellos me contactara. Había ensayado discursos llenos de rabia. Había fantaseado con el momento en que les diría exactamente lo que pensaba de ellos. Pero la realidad había sido completamente diferente. No había sentido rabia, ni deseo de venganza, ni satisfacción por saber que su relación había fracasado. Había sentido, por primera vez, verdadera indiferencia hacia ellos. Y esa indiferencia se sentía como la mayor victoria de todas. Al día siguiente, subí a contarle a Amparo sobre la llamada. Estábamos trasplantando unas petunias que había crecido demasiado para sus macetas originales. ¿Y cómo te sentiste después?, me preguntó mientras aflojaba cuidadosamente las raíces de una planta. Libre, respondí sin dudarlo. Por primera vez, desde que pasó todo esto, me sentí completamente libre. Amparo sonrió. Esa es la verdadera sanación. Mi niña.
Cuando puedes hablar de las personas que te lastimaron sin que se te acelere el corazón, cuando puedes desearles el bien sin necesidad de que estén en tu vida. Cuando puedes agradecerles por las lecciones que te enseñaron aunque no haya sido su intención. Eso es cuando sabes que has sanado de verdad. Sus palabras resonaron en mi alma como una campana de verdad. Había sanado. No completamente, todavía había días difíciles, momentos de soledad. Instantes de nostalgia por la vida que había planeado, pero había sanado lo suficiente como para ver que mi nueva vida no era un consolador premio de consolación. Era mejor que lo que había perdido. Fue 2 semanas después de esa llamada que recibí la confirmación oficial. Había conseguido el puesto de directora regional. El ascenso venía con un aumento salarial significativo, un equipo propio y la oportunidad de liderar proyectos a nivel internacional. Tenemos que celebrar, gritó Carmen cuando le di la noticia. Vamos a salir esta noche. Vamos a brindar por mi hermana, la ejecutiva exitosa. Hacía más de 1 año que no salía de fiesta. La idea me puso nerviosa al principio. ¿Cómo era estar soltera en el mundo de la vida nocturna madrileña? ¿Había olvidado cómo hablar con extraños? ¿Cómo coquetear? ¿Siquiera quería coquetear? Pero Carmen no aceptaba un no por respuesta. Me arrastró de compras para conseguir un vestido nuevo, algo que grite: soy exitosa, independiente y estoy fantástica. Dijo y me convenció de que me hiciera una nueva coloración en el pelo, unos reflejos dorados que iluminaron mi rostro de una manera que me hizo sentir radiante. Cuando me miré en el espejo esa noche, lista para salir, casi no me reconocí. No era que me viera diferente físicamente, aunque sí me veía mejor, más saludable, más vibrante, sino que había algo en mis ojos que no había visto en años. Confianza, alegría genuina. Una luz interior que venía de estar completamente en paz conmigo misma. El bar que eligió Carmen era uno de esos lugares elegantes en el barrio de Salamanca, lleno de profesionales jóvenes que se relajaban después de una larga semana de trabajo. La música estaba lo suficientemente alta como para crear ambiente, pero lo suficientemente baja como para poder conversar. Ok, me dijo Carmen mientras nos acomodábamos en la barra, esta noche no vamos a hablar de exnovios, examigas, plantas o trabajo. Esta noche vamos a divertirnos como si tuviéramos 25 años otra vez. Y así lo hicimos. Nos reímos hasta que nos dolió el estómago. Bailamos canciones que no habíamos escuchado desde la universidad. Carmen me contó historias embarazosas de su nueva relación que me hicieron llorar de risa. Por primera vez en más de 1 año, me sentí joven, libre, sin responsabilidades más allá de pasarlo bien. Fue mientras estaba en la barra pidiendo otra ronda de cócteles que él se acercó. Perdona, ¿no eres María Elena Jiménez? Me di vuelta y me encontré con un hombre alto, de sonrisa amable y ojos inteligentes. Me resultaba vagamente familiar, pero no podía ubicarlo. Sí, soy yo. Respondí con cautela. Soy David Morales. Trabajamos juntos hace unos años en el proyecto de Iberdrola. Tú eras la directora de Marketing Junior y yo estaba en el equipo de consultoría externa. Ah. Sí, David. Recordaba vagamente a un consultor que había sido particularmente brillante en esas reuniones. Alguien que hacía preguntas inteligentes y tenía ideas creativas. Pero en ese momento, yo estaba completamente enfocada en impresionar a mis jefes y apenas había notado a los consultores externos. Por supuesto, David. ¿Cómo estás? Le dije, genuinamente contenta de verlo. Muy bien. Escuché que acabas de conseguir un ascenso importante. Felicidades. Me sorprendió que supiera sobre mi ascenso. El mundo del marketing en Madrid era pequeño, pero aún así era impresionante que las noticias viajaran tan rápido. Gracias. ¿Sigues trabajando en consultoría? En realidad, monté mi propia firma hace 2 años. Nos especializamos en transformación digital para empresas medianas. Su sonrisa era modesta, pero no pude evitar notar que había confianza genuina en su postura. De hecho, me encantaría poder colaborar contigo en algún proyecto futuro. Tu trabajo en aquella campaña de Iberdrola fue brillante. No recordaba que hubiera prestado tanta atención a mi trabajo en ese proyecto. Pero me sentí halagada por el cumplido. Hablamos durante unos minutos sobre la industria, sobre los cambios que habíamos visto en los últimos años, sobre los desafíos del marketing en la era digital. Era fácil hablar con él. No había esa tensión artificial que a veces sientes cuando conoces a alguien en un bar. Esa sensación de que ambos están evaluando al otro como potencial pareja. Era simplemente una conversación entre 2 profesionales que se respetaban mutuamente. ¿Te gustaría cenar conmigo la próxima semana? Me preguntó finalmente, cuando Carmen me hizo señas desde nuestra mesa, indicando que era hora de irnos como colegas para hablar de posibles colaboraciones. Conozco un restaurante excelente cerca de tu oficina. Dudé por un momento. No había salido a cenar con un hombre desde Alejandro. La idea me puso nerviosa.
pero también me emocionó. David parecía genuino, interesante, profesional. Y la verdad era que me gustaba la idea de expandir mi red de contactos profesionales. Me encantaría, le dije. Intercambiamos números de teléfono. Mientras Carmen y yo caminábamos hacia casa, no pude evitar sonreír. ¿Quién era ese hombre guapo con el que estabas hablando? Me preguntó con esa sonrisa de hermana mayor que conoce todos mis secretos. Un colega. Vamos a cenar la próxima semana para hablar de trabajo, Daja. Trabajo. Por supuesto, se rió. María Elena. Permíteme decirte algo como tu hermana mayor y como alguien que te quiere mucho, ¿estás lista? ¿Lista para qué? Para volver a confiar, para volver a abrirte, para volver a permitirte la posibilidad de que alguien te sorprenda de una manera maravillosa. Sus palabras me dieron que pensar durante todo el camino a casa. ¿Estaba lista? Durante más de un año había estado tan enfocada en sanar, en reconstruirme, en convertirme en una mejor versión de mí misma, que no había considerado realmente la posibilidad de dejar entrar a alguien nuevo en mi vida. La cena con David fue una revelación. Fuimos a un restaurante pequeño e íntimo en Chueca, uno de esos lugares donde la comida es excepcional pero el ambiente es relajado y acogedor. David llegó puntual, vestido de manera elegante pero no exagerada, con un ramo pequeño de flores. Sé que dijimos que era una cena de trabajo, me explicó cuando me entregó las flores. Pero mi madre me enseñó que un caballero siempre lleva flores a una dama hermosa, sin importar el contexto. El gesto me pareció encantador en lugar de presuntuoso. Había algo en su manera de ser que me tranquilizaba, que me hacía sentir respetada y valorada sin sentirme presionada. Durante la primera hora, efectivamente hablamos de trabajo. Me contó sobre su empresa, sobre los proyectos en los que estaba trabajando, sobre su visión para el futuro del marketing digital. Yo le hablé sobre mi nuevo puesto, sobre los desafíos que anticipaba, sobre las ideas que tenía para modernizar las estrategias de marketing de nuestra empresa. Era estimulante hablar con alguien que entendía mi mundo profesional, que podía seguir mis ideas y contribuir con perspectivas inteligentes. Con Alejandro, nuestras conversaciones sobre trabajo siempre habían sido superficiales. Él fingía interés por cortesía, pero era obvio que no entendía ni valoraba realmente lo que hacía. Pero gradualmente, la conversación se fue volviendo más personal. David me contó que había estado casado pero que se había divorciado amigablemente 2 años atrás cuando él y su ex esposa se dieron cuenta de que habían crecido en direcciones diferentes. No hubo drama, no hubo infidelidades, no hubo peleas, me explicó. Simplemente nos dimos cuenta de que éramos mejores amigos que esposos. Y que ambos merecíamos encontrar a alguien con quien compartiéramos una conexión más profunda. Me impresionó su madurez al hablar de su divorcio. No había amargura, no había culpa, no había esa necesidad de demonizar a su ex esposa que había visto en tantos hombres divorciados. Habló de ella con respeto y cariño, como alguien que había sido importante en su vida y que seguía haciéndolo como amiga. ¿Y tú?, me preguntó. Carmen mencionó que había salido de una relación difícil hace un tiempo. Por un momento, sentí la vieja tensión en el estómago que siempre acompañaba las preguntas sobre Alejandro, pero para mi sorpresa, la tensión se desvaneció casi inmediatamente. Sí, le dije simplemente. Mi prometido me fue infiel con mi mejor amiga. Descubrí la aventura 6 meses antes de la boda. David hizo una mueca de dolor comprensivo. Lo siento mucho. Debe haber sido devastador, lo fue, admití. Pero también fue la mejor cosa que me pudo haber pasado, aunque en ese momento no lo sabía. Le conté sobre mi proceso de sanación, sobre aprender a vivir sola, sobre descubrir partes de mí misma que había estado ignorando. Le hablé sobre Amparo y nuestro jardín, sobre mi trabajo, sobre la sensación de libertad que había encontrado en la soledad elegida. David me escuchó con atención genuina, haciendo preguntas reflexivas, ofreciendo comentarios perspicaces. No trató de minimizar mi dolor o de apurar mi proceso de sanación con frases hechas. No trató de posicionarse como el hombre que iba a rescatarme de mi soledad. Simplemente me escuchó, me entendió y respetó mi historia. ¿Sabes?, me dijo cuando terminé de hablar. Hay algo en la manera en que hablas de esa experiencia que me resulta increíblemente atractivo. ¿Qué quieres decir? Hablas de tu dolor sin victimizarte. Hablas de tu crecimiento sin presumir. Hablas de tu ex prometido sin amargura. Eso requiere una fuerza interior y una madurez emocional que es muy rara de encontrar. Sus palabras me llegaron profundo porque reconocían algo que había trabajado muy duro para lograr. El perdón. La aceptación, la capacidad de ver las bendiciones disfrazadas de tragedias, nada de eso había venido fácilmente. Había sido un proceso consciente, deliberado. A veces doloroso.
Cuando la cena terminó, David insistió en acompañarme a casa. Caminamos despacio por las calles de Madrid, disfrutando del aire fresco de la noche y la continuación de nuestra conversación. No había prisa, no había presión. No había esa ansiedad que a menudo acompaña las primeras citas. Cuando llegamos a mi edificio, se detuvo y me miró directamente a los ojos. María Elena, quiero ser completamente honesto contigo. Esta empezó como una cena de trabajo, pero a mitad de la velada me di cuenta de que me gustas mucho, como mujer, como persona, como profesional. Me gustaría verte de nuevo y me gustaría que fuera claramente una cita, no una reunión de trabajo. Su honestidad me desarmó por completo. No había juegos. No había ambigüedad, no había esa danza confusa del que somos, que había caracterizado tantas interacciones románticas en mi juventud. A mí también me gustas, David, le respondí, sorprendiéndome por mi propia franqueza. Pero necesito que sepas que estoy en un momento de mi vida donde no tengo prisa por nada. No estoy buscando llenar un vacío o reemplazar lo que perdí. Estoy completa por mí misma. Y cualquier relación que tenga tiene que añadir valor a mi vida, no definirla. David sonrió y en esa sonrisa vi respeto, admiración. Y algo que podría haber sido alivio. Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras, me respondió. Eso es exactamente el tipo de mujer que estaba esperando conocer. Nos despedimos con un abrazo cálido, sin prisa. Sin expectativas más allá del deseo mutuo de explorar qué podría haber entre nosotros. Subí a mi apartamento, sintiendo una mezcla de emociones que no había experimentado en años. Emoción, sí. Pero también paz. Esperanza, pero también seguridad en mí misma. La posibilidad de algo hermoso, pero también la certeza de que estaría bien sin importar lo que pasara. Era tarde. Pero subí a la azotea a ver a mis plantas bajo la luz de la luna. Madrid se extendía a mis pies, millones de luces que representaban millones de historias, millones de personas navegando sus propios viajes de dolor y sanación. De pérdida y redescubrimiento. Pensé en la mujer que había sido hace año y medio. La mujer que había encontrado a su prometido en brazos de su mejor amiga y había sentido que su mundo se acababa. Esa mujer no podría haber imaginado que estaría aquí, en este lugar, sintiéndose tan llena, tan completa, tan esperanzada sobre el futuro. No era que el dolor hubiera desaparecido completamente. Todavía había noches cuando me despertaba, sintiendo la punzada de la traición. Todavía había momentos cuando veía parejas en la calle y sentía una nostalgia fugaz por la inocencia que había perdido. Todavía había días cuando me preguntaba, ¿y sí?, sobre caminos no tomados. Pero esos momentos eran cada vez menos frecuentes y cuando venían, ya no me definían. Habían pasado de ser tsunamis que me arrastraban a ser olas que reconocía, que me permitía sentir, y que luego dejaba pasar. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era David. Gracias por una noche maravillosa. Me encantaría cocinar para ti el próximo sábado. Si te parece bien. ¿Te gustan los risottos? Sonreí mientras escribía mi respuesta. Me encantan, pero déjame llevar el vino y el postre. También me gusta cocinar. Su respuesta llegó. Inmediatamente, perfecto. Será una colaboración culinaria. Una colaboración. Me gustó esa palabra. No él cocinando para mí como si fuera un favor que me hacía. No yo cocinando para él como si fuera mi obligación cuidarlo. Una colaboración entre iguales, que querían crear algo hermoso juntos. Los siguientes meses fueron un baile delicado y hermoso de conocernos mutuamente. David resultó ser todo lo que había parecido en nuestra primera cena y más. Era inteligente sin ser arrogante, ambicioso sin ser despiadado, romántico sin ser manipulador. Tenía esa rara combinación de confianza en sí mismo y humildad genuina que solo viene con la madurez emocional, pero más importante que sus cualidades individuales era la manera en que me trataba. Me trataba como una igual, como una compañera, como alguien cuyas opiniones valoraba y cuya independencia respetaba. Nunca trató de arreglarme o de llenar vacíos que él asumía que tenía. En lugar de eso, se acercó a mí como alguien completa que elegía compartir su vida con él. Nuestras citas eran aventuras de descubrimiento mutuo. Íbamos a museos donde debatíamos sobre arte durante horas. Cocinábamos juntos en mi cocina mientras escuchábamos jazz y nos reíamos de nuestros errores culinarios. Caminábamos por el Retiro discutiendo libros que habíamos leído, planes que teníamos, sueños que habíamos tenido desde la infancia. Fue David quien me sugirió que empezara a escribir un blog sobre mi experiencia de sanación y crecimiento personal. Tienes una manera de hablar sobre el dolor y la recuperación que es realmente única, me dijo una noche mientras estábamos acostados en mi terraza mirando las estrellas. No eres predicativa, no eres condescendiente. Pero hay algo en tu historia que creo que podría ayudar a otras mujeres que están pasando por lo mismo que tú pasaste. La idea me intrigó.
Había leído cientos de artículos y blogs sobre rapches y sanación durante mi propio proceso. Pero muchos de ellos me habían parecido superficiales o demasiado enfocados en la venganza o en ganar contra el ex. Mi experiencia había sido diferente. Había sido sobre encontrarme a mí misma, no sobre derrotar a alguien más. Empecé el blog tímidamente, escribiendo posts cortos sobre lecciones que había aprendido, libros que me habían ayudado, momentos de epifanía que había tenido durante mi proceso de sanación. No esperaba que muchas personas lo leyeran, era más una forma de procesar mis propias experiencias que un intento serio de construir una audiencia. Pero para mi sorpresa, el blog empezó a ganar seguidores, mujeres de toda España y luego de toda Latinoamérica. Empezaron a escribirme comentarios contándome sus propias historias. Había algo en mi enfoque, enfocado en el crecimiento personal en lugar de en la victimización. En el perdón en lugar de en la venganza. En construir una vida nueva, en lugar de lamentar la vida perdida, que resonaba con lectoras que estaban cansadas de los consejos típicos sobre rupturas. Tus palabras me dieron esperanza cuando pensé que nunca volvería a ser feliz. Escribió una lectora desde México. Me ayudaste a entender que mi ex hacerme daño no significa que yo esté rota. Gracias por mostrarme que estar soltera no es algo que necesito arreglar. Urgentemente, escribió otra desde Argentina. Tu historia me enseñó que puedo usar este tiempo para conocerme mejor en lugar de desperdiciarlo buscando desesperadamente a alguien nuevo. Leer estos comentarios me llenaba de una satisfacción que no había anticipado. De alguna manera, mi dolor más profundo se había convertido en una fuente de sanación para otras personas. Mi peor experiencia se había transformado en mi mayor contribución. El blog empezó a abrirme puertas profesionales también. Me invitaron a dar charlas en eventos de mujeres empresarias sobre resiliencia y reinvención personal. Una editorial me contactó preguntando si estaría interesada en escribir un libro. Empezaron a llegar ofertas de colaboración con marcas que querían asociarse con mi mensaje de empoderamiento femenino. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía un propósito que iba más allá de mi carrera tradicional o mi vida romántica. Tenía algo único que ofrecer al mundo. Algo que había nacido directamente de mi experiencia más dolorosa, pero que ahora se había convertido en mi mayor fortaleza. Era una noche de sábado, aproximadamente 8 meses después de mi primera cita con David. Cuando finalmente decidimos que estábamos listos para dar el siguiente paso en nuestra relación. Habíamos estado tomando las cosas despacio, no por falta de interés o atracción, sino porque ambos habíamos aprendido el valor de construir cimientos sólidos antes de profundizar la intimidad. Esa noche, después de una cena hermosa que habíamos cocinado juntos, después de horas de conversación y risas, después de meses de conocernos y respetarnos, finalmente nos entregamos completamente el uno al otro. Hacer el amor con David fue una revelación, no solo por la química física, que era innegable, sino por la presencia emocional que ambos trajimos al momento. Había una ternura, una reverencia, una gratitud mutua que transformó la intimidad física en algo casi espiritual. Después, mientras yacíamos abrazados en mi cama, David me susurró al oído, «Gracias, ¿por qué?», le pregunté, acurrucándome más cerca de él, por permitirme estar aquí, por confiar en mí con tu corazón, después de lo que pasaste, por ser tan valiente. Sus palabras me hicieron llorar. Pero eran lágrimas de gratitud, no de tristeza. Lloré por la mujer que había sido, que había tenido que pasar por tanto dolor para llegar a este momento. Lloré por la mujer que era ahora, que había aprendido a valorarse lo suficiente como para no conformarse con menos de lo que merecía. Y lloré de alegría por la posibilidad de un futuro lleno de amor genuino, respeto mutuo y crecimiento compartido. Fue alrededor de esta época que recibí una llamada inesperada. Mi madre, que nunca había sido particularmente expresiva emocionalmente, me llamó un martes por la noche solo para decirme lo orgullosa que estaba de mí. «Hija», me dijo con voz temblorosa, «he estado leyendo tu blog, y quiero que sepas que tu padre y yo estamos increíblemente orgullosos de la mujer en la que te has convertido». «Mamá», empecé a decir, pero ella me interrumpió. «No. Déjame terminar. Cuando pasó lo de Alejandro, estábamos tan preocupados por ti. Te veíamos tan devastada, tan perdida. Teníamos miedo de que no fueras a recuperarte nunca. Pero lo que has hecho, la manera en que has transformado ese dolor en algo hermoso, la manera en que estás ayudando a otras mujeres, la manera en que has reconstruido tu vida, es extraordinario». Hablar con mi madre esa noche me hizo darme cuenta de algo que había sido obvio para todos menos para mí. Había completado mi transformación. Ya no era la mujer rota que había salido de ese apartamento con sus maletas año y medio atrás. Era una mujer completamente nueva, una versión de mí misma que era más fuerte, más sabia, más compasiva y más auténtica que la que había existido antes de la traición. No era que hubiera vuelto a ser quien era antes.
era que había evolucionado a quien siempre había tenido el potencial de ser, pero que nunca habría descubierto sin la Ketaliz del dolor. Unos meses después, David y yo decidimos mudarnos juntos, pero en lugar de que él se mudara a mi apartamento o yo al suyo, decidimos buscar un lugar nuevo que fuera completamente nuestro. Un espacio que reflejara quiénes éramos como pareja, sin estar cargado con la historia de nuestras vidas anteriores. Encontramos un apartamento hermoso en Chamberí, con una terraza grande donde podía continuar mi jardín y un estudio donde podía escribir mi blog y, eventualmente, mi libro. Era perfecto para nosotros, lo suficientemente grande para que cada uno tuviera su espacio personal, pero diseñado de manera que fomentara la vida compartida. La noche antes de la mudanza. Fui sola a mi apartamento de Malasaña por última vez. Caminé por las habitaciones vacías, recordando todos los momentos de crecimiento que había vivido allí. La primera noche que había pasado sola sin llorar. La primera vez que me había despertado sintiéndome genuinamente feliz. La primera vez que había cocinado una cena elaborada solo para mí porque me lo merecía. La primera vez que David había dormido allí. Subí a la azotea a despedirme de Amparo. Estaba regando sus plantas como siempre, pero cuando me vio llegar, dejó la regadera y me abrazó fuerte. Mi niña, me dijo con lágrimas en los ojos, mira lo lejos que has llegado. No estaría aquí sin ti. Amparo, tú me enseñaste que era posible reconstruirse después de la destrucción. No, María Elena. Tú ya tenías esa fortaleza dentro de ti. Yo solo te ayudé a recordar dónde buscarla. Le prometí que seguiríamos en contacto, que la visitaría regularmente. Que ella siempre sería parte de mi historia de sanación. Y le prometí algo más, que nunca olvidaría las lecciones que había aprendido sobre la importancia de la soledad elegida. Sobre el valor de conocerse a una misma, sobre la diferencia entre estar sola y estar completa. El primer año viviendo con David fue una masterclass en cómo podía ser una relación sana entre dos personas completas. No éramos dos mitades buscando completarnos mutuamente. Éramos dos individuos íntegros que habíamos elegido compartir nuestras vidas porque juntos creábamos algo más hermoso de lo que éramos por separado. Desarrollamos rutinas y rituales que honraban tanto nuestra unión como nuestra individualidad. Los domingos por la mañana cocinábamos juntos un desayuno elaborado mientras escuchábamos música y planeábamos la semana. Los miércoles por la noche cada uno tenía tiempo completamente personal. Yo escribía, él trabajaba en su música, había redescubierto su pasión por tocar guitarra. Los viernes explorábamos Madrid juntos, siempre buscando nuevos restaurantes, museos o simplemente calles por las que caminar. Mi libro finalmente se publicó 2 años después de haber empezado el blog. Se tituló Renacida, cómo transformar el dolor en poder, y se convirtió en un bestseller casi inmediatamente. No porque fuera un libro de autoayuda con fórmulas fáciles o promesas irreales, sino porque era honesto sobre lo difícil que es la sanación genuina y esperanzador sobre lo que es posible cuando te comprometes con tu propio crecimiento. El día del lanzamiento del libro. Organizamos una pequeña fiesta en nuestro apartamento. Estaban Carmen y su novio, mis padres que habían venido desde Sevilla, mis compañeros de trabajo, algunos amigos nuevos que había hecho a través del blog y, por supuesto, Amparo, que llegó con un ramo de flores de su jardín. Durante la fiesta, mientras miraba a todas estas personas que habían sido parte de mi viaje de sanación y crecimiento, David se acercó a mí por detrás y me susurró al oído, ¿puedo hablar contigo un momento en privado? Salimos a nuestra terraza, donde las plantas que habíamos cultivado juntos creaban un oasis verde en medio de la ciudad. David parecía nervioso, lo cual era extraño porque él siempre había sido la calma personificada. María Elena, empezó a decir, y luego se detuvo, respirando profundo. Estos 2 años y medio contigo han sido los mejores de mi vida. No porque hayas llenado un vacío que tenía, sino porque me has mostrado lo hermoso que puede ser la vida cuando 2 personas completas deciden caminar juntas. Mientras hablaba, se arrodilló en una rodilla y sacó una caja pequeña de su bolsillo. Te quiero exactamente como eres, fuerte, independiente, compasiva, brillante. Y quiero pasar el resto de mi vida apoyando tus sueños, celebrando tus éxitos y construyendo algo hermoso juntos. ¿Te quieres casar conmigo? Abrió la caja para revelar un anillo simple pero elegante. Muy diferente del anillo ostentoso que Alejandro me había dado años atrás. Este anillo hablaba de respeto, de partnership, de un amor maduro y considerado. Por un momento, sentí una punzada de ansiedad. La última vez que alguien me había propuesto matrimonio, había terminado de la peor manera posible. ¿Y si esto también fracasaba? ¿Y si también me lastimaba? ¿Y si no había aprendido a elegir mejor? Pero luego miré a David, realmente lo miré. Y vi todo lo que habíamos construido juntos. Vi su respeto constante por mi independencia.
Vi cómo había celebrado mis éxitos profesionales sin sentirse amenazado. Vi cómo había apoyado mi proceso de escritura, incluso cuando significaba que pasara horas escribiendo sobre mi ex y mi dolor pasado. Vi cómo había desarrollado una amistad genuina con Amparo. Con Carmen, con mis padres, no porque sintiera que tenía que hacerlo, sino porque genuinamente valoraba a las personas que eran importantes para mí. Y más que nada, vi cómo había esperado pacientemente a que yo estuviera lista para cada paso de nuestra relación, nunca presionando, nunca asumiendo, siempre honrando mi proceso y mi tiempo. Sí, le dije, y mi voz sonaba clara y segura. Sí, quiero casarme contigo. Cuando me puso el anillo, no sentí la euforia desesperada que había sentido con Alejandro. En lugar de eso, sentí una paz profunda, una certeza tranquila, una gratitud inmensa por haber encontrado a alguien que me amaba, no a pesar de mi pasado, sino incluyendo todo lo que ese pasado me había enseñado. Nuestra boda fue exactamente lo opuesto a la boda que había planeado con Alejandro. En lugar de una celebración ostentosa con cientos de invitados, tuvimos una ceremonia íntima en el jardín de mis padres en Sevilla, con solo nuestras familias y amigos más cercanos. En lugar de un vestido de princesa, elegí un vestido simple pero elegante que me hacía sentir como yo misma. No como una versión idealizada de lo que debería ser una novia, en lugar de votos tradicionales. David y yo escribimos nuestras propias promesas. Las mías hablaban de gratitud por haber encontrado un amor que honraba mi independencia, que celebraba mi pasado porque me había hecho quien era, y que prometía crecimiento continuo, tanto individual como de pareja. David, le dije, mientras lo miraba a los ojos frente al altar improvisado que habíamos creado bajo el naranjo de mis padres. Prometo amarte sin perderte a mí misma. Prometo caminar contigo sin dejar de caminar mi propio camino. Prometo que mi amor por ti nunca será una prisión para ninguno de los dos, sino un espacio de libertad donde ambos podemos florecer completamente. Sus votos fueron igualmente hermosos, hablando de su admiración por mi fortaleza, su gratitud por mi confianza, y su compromiso de ser un compañero que me apoyara en lugar de un salvador que tratara de rescatarme. Cuando el juez nos declaró marido y mujer, el beso que compartimos no fue dramático o apasionado. Fue tierno, reverente, lleno de promesa y gratitud. Era el beso de dos personas que habían elegido deliberadamente compartir sus vidas, no porque se necesitaran el uno al otro, sino porque juntos creaban algo hermoso. La recepción fue en el patio de mis padres, decorado simplemente con flores del jardín de Amparo y luces de hadas que mi madre había colgado de los árboles, en lugar de una orquesta. Mi primo tocó guitarra mientras cantábamos canciones que significaban algo para nosotros. En lugar de un pastel de bodas de 3 pisos, mi abuela había hecho su famosa tarta de limón, la misma que había hecho para todas las celebraciones familiares importantes desde que yo era pequeña. Era perfecto, no porque fuera elaborado o costoso, sino porque era auténtico. Cada detalle reflejaba quiénes éramos realmente, no quienes pensábamos que deberíamos ser o quienes otros esperaban que fuéramos. Durante la recepción, Amparo se acercó a mí con lágrimas en los ojos. María Elena, mi niña, verte tan feliz, tan en paz, tan completa. Es el mejor regalo que podrías haberme dado, me susurró mientras me abrazaba. Cuando te conocí hace 3 años, eras como una planta que había sido arrancada de raíz. Hoy eres como un árbol que ha echado raíces profundas y está floreciendo gloriosamente. Sus palabras me conmovieron profundamente porque capturaban perfectamente lo que había sido mi viaje. No había vuelto a ser quien era antes de Alejandro. Había crecido hasta convertirme en quien siempre había tenido el potencial de ser. Esa noche, en la suite del hotel donde pasamos nuestra noche de bodas antes de volar a Grecia para nuestra luna de miel, David y yo hablamos durante horas sobre el futuro que queríamos construir juntos. Sabes, me dijo mientras estábamos acostados mirando el techo. Hay algo que me parece increíble de tu historia. Que lo peor que te pasó se convirtió en lo mejor que te pasó. No porque no haya sido doloroso, sino porque te llevó exactamente donde necesitabas estar para convertirte en quien eres hoy. Tenía razón, si Alejandro no me hubiera sido infiel, si Sofía no me hubiera traicionado, probablemente habría seguido viviendo una vida que se veía perfecta desde afuera pero que me estaba reduciendo por dentro. Habría seguido siendo una versión menor de mí misma, conformándome con una relación que no me valoraba completamente, sacrificando partes de mi personalidad para mantener la paz. Es extraño, le dije, pero si pudiera volver atrás y cambiar lo que pasó, no lo haría. Porque cambiar eso significaría nunca haber aprendido lo que aprendí, nunca haber crecido como crecí. Y probablemente nunca haberte encontrado a ti. David me besó suavemente en la frente. Esa es la diferencia entre la amargura y la sabiduría. Me susurró, la amargura te mantiene atrapada en el pasado.
La sabiduría te permite agradecer incluso las experiencias dolorosas por las lecciones que te enseñaron. Nuestra luna de miel en Grecia. Fue mágica, pero no de la manera que habría sido mi luna de miel con Alejandro. No era una fantasía romántica donde fingíamos que el mundo exterior no existía. Era una celebración de quienes éramos como individuos y como pareja. Una exploración tanto de las islas griegas como de nuestros sueños compartidos para el futuro. Visitamos museos donde debatimos sobre historia y arte. Caminamos por playas donde hablamos de nuestras carreras, de los libros que queríamos escribir, de los viajes que queríamos hacer. Cocinamos en la cocina de nuestro Airbnb, experimentando con ingredientes locales y riéndonos de nuestros fracasos culinarios. Pero también tuvimos momentos de intimidad profunda, no solo física sino emocional. Una noche, mientras estábamos sentados en una terraza mirando el atardecer sobre el Egeo, David me preguntó algo que nadie me había preguntado antes. ¿Qué es lo que más te gusta de ti misma? La pregunta me tomó por sorpresa. No qué crees que me gusta de ti, o cuáles son tus mejores cualidades, que era lo que yo más me gustaba de mí misma. Pensé por un momento antes de responder. Creo que lo que más me gusta de mí es mi capacidad de resiliencia. No la fuerza de nunca caerme, sino la habilidad de levantarme cada vez que me caigo. Y de encontrar significado y crecimiento en cada caída. ¿Y sabes de dónde viene esa capacidad?, me preguntó. Del dolor. Respondí sin dudarlo. Viene de haber tocado fondo y haber aprendido que, incluso en el lugar más oscuro, siempre hay una manera de encontrar la luz si estás dispuesta a buscarla. Esa conversación se quedó conmigo durante el resto de nuestro viaje y mucho después. Me hizo darme cuenta de que mi historia no era una historia sobre un hombre que me había traicionado o una amiga que me había lastimado. Era una historia sobre una mujer que había descubierto su propia fuerza, su propio valor, su propia capacidad de crear una vida hermosa incluso después de la destrucción. Cuando regresamos de nuestra luna de miel, nos sumergimos en la vida de casados con la misma intencionalidad que habíamos traído a nuestro noviazgo. Establecimos rutinas que honraban tanto nuestra unión como nuestra individualidad. Tomamos decisiones financieras juntos, pero manteníamos también cierta independencia económica. Apoyamos las carreras del otro sin sacrificar nuestras propias ambiciones. Mi libro siguió teniendo éxito, llevándome a giras de conferencias por toda España y Latinoamérica. David no solo apoyó estos viajes, sino que a menudo me acompañaba, convirtiendo mis compromisos profesionales en mini aventuras para ambos. Un año después de nuestra boda, recibí una invitación que nunca esperé. Sofía se iba a casar y me estaba invitando a su boda. La invitación llegó con una nota escrita a mano. María Elena, sé que es extraño invitarte después de todo lo que pasó. Pero ha sido una parte tan importante de mi vida que no puedo imaginar este día sin al menos darte la oportunidad de estar ahí. Entiendo completamente si prefieres no venir. Pero quiero que sepas que una parte de la mujer que soy existe gracias a las lecciones que aprendí de lo que te hice. Espero que seas tan feliz como mereces ser. Con cariño y respeto, Sofía. David y yo hablamos durante horas sobre si debería ir o no. Parte de mí sentía curiosidad por ver cómo estaba, por conocer al hombre que había elegido después de Alejandro, pero otra parte de mí se preguntaba si ir sería reabrir heridas que ya estaban completamente sanadas. ¿Qué es lo que te dice tu corazón?, me preguntó David. Que ya no siento nada negativo hacia ella, respondí después de pensar. Ni rabia, ni resentimiento, ni deseo de venganza. Pero tampoco siento nostalgia por nuestra amistad o necesidad de reconectar. Siento neutralidad. Y tal vez eso es exactamente como debería ser. Decidí no ir a la boda. No por rabia o resentimiento, sino porque simplemente no sentía que agregara valor a mi vida o a la suya. En lugar de eso, le envié un regalo hermoso y una nota deseándole felicidad genuina en su nueva vida. Sofía, escribí, te deseo toda la felicidad del mundo en tu matrimonio. Gracias por la nota tan reflexiva. Me alegra saber que ambas hemos crecido a partir de nuestras experiencias. Espero que hayas encontrado el amor verdadero y auténtico que todos merecemos. Con mis mejores deseos. María Elena, de enviar esa nota, se sintió como cerrar definitivamente el último capítulo de mi vida anterior. No con drama o fanfarria, sino con gracia, madurez y paz genuina. 2 años después de nuestra boda, David y yo decidimos que estábamos listos para expandir nuestra familia. El proceso de intentar concebir fue una nueva aventura para nosotros, llena de esperanza, paciencia y un amor que parecía multiplicarse cada mes. Cuando finalmente me quedé embarazada, el momento en que vi las 2 líneas en la prueba de embarazo fue completamente diferente a como había imaginado que sería cuando estaba con Alejandro. No era una confirmación de que mi vida estaba siguiendo el plan correcto. Era una bendición inesperada que llegaba a una vida que ya estaba completa.
David, le grité desde el baño, con la prueba de embarazo temblando en mis manos. Ven acá ahora mismo. Cuando le mostré la prueba, sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. Me levantó en brazos y me dio vueltas por la habitación, ambos riendo y llorando al mismo tiempo. Vamos a ser padres. Susurró contra mi oído. Vamos a crear una nueva vida juntos. El embarazo fue una experiencia transformadora, no solo físicamente sino emocionalmente. Cada semana que pasaba, sentía como si estuviera descubriendo nuevas profundidades de amor. Nuevas capacidades de protección y cuidado que no sabía que tenía. David fue un compañero increíble durante todo el proceso, viniendo conmigo a cada cita médica, leyendo libros sobre paternidad, preparando comidas saludables cuando las náuseas matutinas me dejaban sin energía para cocinar. Pero más que eso, me ayudó a procesar los miedos que surgieron durante el embarazo. Miedos sobre si sería una buena madre, sobre si nuestro hijo estaría sano, sobre cómo cambiaría nuestra relación con la llegada del bebé. ¿Sabes por qué sé que vas a ser una madre increíble?, me dijo una noche mientras estábamos acostados y él tenía la mano en mi vientre, sintiendo las patadas de nuestro bebé. ¿Por qué? Porque mira todo lo que has superado, todo lo que has aprendido, toda la sabiduría que has ganado. Nuestro hijo va a tener una madre que sabe cómo convertir el dolor en crecimiento, cómo encontrar fuerza en la adversidad, cómo amar sin perder su propia identidad. Va a aprender de ti que es posible reconstruirse después de la destrucción, que el amor verdadero existe, y que uno siempre tiene el poder de crear la vida que quiere vivir. Sus palabras me llenaron de una paz profunda. Tenía razón. Toda la experiencia por la que había pasado, todo el crecimiento que había logrado, todas las lecciones que había aprendido, no habían sido solo para mí. Habían sido preparación para este momento. Para ser la madre que mi hijo necesitaría. Nuestra hija, Isabella, nació en una mañana de primavera, después de un trabajo de parto largo pero no traumático. El momento en que la pusieron en mis brazos fue indescriptible. Era como si todas las piezas de mi vida, todas las experiencias que había vivido, todas las lecciones que había aprendido, hubieran sido parte de un plan más grande que me había llevado exactamente a este momento. Mirando a mi hija, con sus ojos cerrados y su carita perfecta, entendí algo que nunca había comprendido completamente antes. El amor que sentía por ella era incondicional, feroz, protector de una manera que nunca había experimentado. Y de repente comprendí que este era el tipo de amor que yo había estado buscando toda mi vida, no en otra persona, sino dentro de mí misma. El amor que necesitaba era el amor propio. El respeto que había estado buscando tenía que empezar conmigo. La aceptación que había anhelado tenía que venir de mi propia capacidad de aceptarme completamente. Hola, mi amor, le susurré a Isabella mientras ella bostezaba en mis brazos. Soy tu mamá y voy a enseñarte todo lo que he aprendido sobre ser fuerte, sobre ser valiente, sobre ser auténtica. Pero más que eso, voy a enseñarte a amarte a ti misma tanto como yo te amo. Los primeros meses de maternidad fueron un periodo de ajuste hermoso y desafiante. Isabella era una bebé tranquila y feliz, pero aún así, la falta de sueño y las demandas constantes de cuidar a un recién nacido pusieron a prueba tanto mi resistencia física como emocional. Pero lo que más me impresionó fue cómo la maternidad me conectó aún más profundamente conmigo misma. Cada vez que consolaba a Isabella cuando lloraba, cada vez que la alimentaba en las madrugadas silenciosas, cada vez que la miraba dormir pacíficamente en mi pecho, sentía como si estuviera sanando partes de mí que ni siquiera sabía que necesitaban sanación. Era como si cuidar a mi hija me estuviera enseñando a cuidarme a mí misma con la misma ternura, la misma paciencia, la misma compasión incondicional. David resultó ser un padre tan maravilloso como había anticipado. Se levantaba conmigo para las tomas nocturnas, cambiaba pañales sin quejarse, y tenía una capacidad natural para calmar a Isabella cuando yo ya no sabía qué más hacer. Pero más que eso, me apoyó cuando tuve días difíciles, cuando la privación del sueño me hacía sentir abrumada, cuando dudaba de mis instintos maternales. Nunca trató de resolver mis problemas por mí, pero siempre estuvo ahí para recordarme que era normal sentirse abrumada, que estaba haciendo un trabajo increíble, y que tanto Isabella como yo éramos afortunadas de tenernos mutuamente. Cuando Isabella cumplió su primer año, organizamos una pequeña fiesta en nuestro apartamento. Viendo a nuestra hija gatear por el suelo, rodeada de personas que la amaban, mis padres, Carmen y su familia, Amparo con su energía incansable de abuela adoptiva, los amigos que habían sido parte de nuestro viaje, me sentí abrumada por la gratitud. Esta era la vida que había construido desde las cenizas de mi destrucción. Esta era la familia que había creado después de perder la familia que pensé que iba a tener. Estos eran los amores que había encontrado después de aprender a amarme a mí misma. Esa noche, después de que Isabella se durmió y nuestros invitados se fueron, David y yo nos sentamos en nuestra terraza como habíamos hecho tantas veces durante los últimos años.
¿Sabes qué estaba pensando hoy?, me dijo, mientras me pasaba el brazo por los hombros. ¿Qué? Que si alguien me hubiera dicho hace 5 años que estaría casado con una mujer que había pasado por lo que tú pasaste, probablemente habría pensado que sería una relación complicada, llena de inseguridades y problemas de confianza. Me tensé un poco, no sabiendo hacia dónde iba con este comentario, pero la realidad ha sido exactamente lo contrario. Continuó: tu experiencia pasada no te hizo más difícil de amar, te hizo más fácil de amar porque aprendiste a amarte a ti misma primero. Te hizo más clara sobre lo que querías, más directa sobre lo que necesitabas, más madura sobre cómo funcionan las relaciones reales. Sus palabras me llegaron profundo porque capturaban algo que yo había sentido pero nunca había articulado. Mi experiencia con Alejandro y Sofía no me había dañado permanentemente, me había educado. Me había preparado para una relación real con un hombre que me mereciera. A veces pienso, le respondí, que Alejandro me hizo el favor más grande de mi vida cuando me fue infiel. No porque no me doliera, sino porque me liberó de una vida que habría sido una versión menor de lo que tengo ahora. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó. Pensé por un momento. Me arrepiento del tiempo que perdí, culpándome a mí misma por lo que pasó. Me arrepiento de las noches que desperdicié preguntándome qué había hecho mal en lugar de enfocarme en lo que podía ser diferente hacia adelante. Pero no me arrepiento de la experiencia en sí, porque me trajo hasta aquí. Mientras hablábamos, Isabella empezó a llorar desde su habitación. David se levantó para ir a calmarla, pero yo lo detuve. Voy yo, le dije. Me gusta el ritual de la última toma de la noche. Cuando entré a la habitación de Isabella, la encontré despierta en su cuna, con sus grandes ojos marrones, mirándome con esa confianza total que solo tienen los bebés con sus madres. La levanté y me senté en la silla mecedora que habíamos puesto junto a la ventana, mientras la amamantaba en la penumbra de su habitación. Con las luces de Madrid titilando afuera, pensé en el viaje increíble que había sido mi vida. Desde la mujer rota que había salido de ese apartamento con sus maletas, hasta la mujer que era ahora, esposa amada, madre devota, escritora exitosa, persona completa, Isabella. Le susurré mientras ella se relajaba en mis brazos. Algún día, cuando seas lo suficientemente grande para entender, te voy a contar la historia de cómo llegaste a existir. Te voy a contar sobre el dolor que me enseñó a ser fuerte, sobre la traición que me enseñó a valorarme, sobre la soledad que me enseñó a estar completa por mí misma. Te voy a enseñar que, a veces las cosas más hermosas de la vida nacen de los momentos más difíciles, que el amor verdadero existe. Pero primero tienes que aprender a amarte a ti misma, que tienes el poder de reconstruir tu vida tantas veces como sea necesario y que cada reconstrucción puede ser más hermosa que la anterior. Isabella bostezó y cerró sus ojitos, completamente confiada en mis brazos, completamente segura en mi amor. La puse de vuelta en su cuna y me quedé unos minutos mirándola dormir, abrumada por el milagro de su existencia y por el milagro de mi propia transformación. Cuando volví a la terraza, David me esperaba con una copa de vino y esa sonrisa que me enamoraba cada día un poco más. ¿Sabes qué día es mañana?, me preguntó. Viernes, respondí, confundida por la pregunta. Es el 5º aniversario del día que encontraste a Alejandro con Sofía. Me quedé callada por un momento, procesando esa información. Era verdad. 5 años exactos desde el día que mi mundo se había desmoronado. 5 años desde que había empezado, sin saberlo, el viaje más importante de mi vida. ¿Cómo te sientes al saber eso?, me preguntó David gentilmente. Agradecida, respondí sin dudarlo. Profundamente, completamente agradecida, porque ese día, aunque no lo sabía en ese momento, fue el primer día del resto de mi vida. Nos quedamos sentados en silencio por un rato, tomando vino, mirando las estrellas, sintiendo la brisa cálida de la noche madrileña. Isabella dormía pacíficamente en su habitación. Nuestro hogar estaba lleno de amor, paz y posibilidades infinitas. María Elena, me dijo David finalmente, ¿qué le dirías a una mujer que está pasando por lo que tú pasaste hace 5 años? ¿Qué le dirías a alguien que acaba de descubrir que su vida no es lo que pensaba que era? Su pregunta me hizo pensar en todas las mujeres que me escribían a través del blog, en todas las que se acercaban a mí después de mis conferencias con lágrimas en los ojos y dolor en sus corazones. Le diría que el dolor que siente ahora es real y válido y que tiene derecho a sentirlo completamente. Empecé. Le diría que no trate de fingir que está bien si no lo está, pero que también tenga fe en que no se va a sentir así para siempre. Le diría que use este tiempo para conocerse a sí misma de maneras que nunca había hecho antes, que descubra que le gusta cuando no tiene que comprometerlo con las preferencias de otra persona, que explore quién es cuando no está definida por su relación con alguien más. Le diría que perdone, no porque las personas que la lastimaron se lo merezcan,
sino porque cargar resentimiento es como tomar veneno esperando que la otra persona se enferme, que perdone para liberarse a sí misma, no para liberar a ellos. Y más que nada, continué. Sintiendo que las palabras salían directamente de mi corazón, le diría que confía en el proceso, que confía en que su dolor tiene un propósito, que sus lágrimas están lavando el camino hacia algo más hermoso. Que cada día que elige levantarse y seguir adelante, la está acercando a la mujer que está destinada a ser. Le diría que el amor verdadero existe, pero que primero tiene que encontrarlo dentro de sí misma. Y que cuando lo haga, cuando se ame completamente, cuando se valore completamente, cuando esté completa por sí misma, entonces estará lista para compartir esa completitud con alguien que la merezca. David me miró con esos ojos llenos de admiración que me habían enamorado desde el primer día. Esas son las palabras de alguien que ha transformado completamente su vida, me dijo. Esas son las palabras de alguien que ha encontrado la sabiduría en el sufrimiento y la fuerza en la vulnerabilidad. Tenía razón. Había completado mi transformación, ya no era la mujer que había sido antes de Alejandro. Ni siquiera la mujer que había sido inmediatamente después de descubrir su traición. Era una versión completamente nueva de mí misma. Una mujer que había sido forjada en el fuego de la adversidad y que había emergido más fuerte, más sabia, más compasiva y más auténtica. Mi historia había empezado con una traición, había continuado con un proceso doloroso de autodescubrimiento, y había florecido en una vida llena de amor auténtico, propósito genuino y paz profunda. Y lo más hermoso de todo era que sabía que mi historia aún no había terminado. Había más capítulos por escribir, más aventuras por vivir, más crecimiento por experimentar, pero ahora lo haría desde un lugar de fortaleza en lugar de necesidad, desde un lugar de completitud en lugar de vacío, desde un lugar de amor propio en lugar de búsqueda desesperada de validación externa. Esa noche, antes de dormirme, escribí en mi diario un hábito que había mantenido durante todo mi proceso de sanación y que continuaba hasta el día de hoy. Querido diario, hoy se cumplieron 5 años del día que cambió mi vida para siempre. 5 años desde que descubrí que mi prometido me era infiel con mi mejor amiga. 5 años desde que pensé que mi mundo se acababa, pero resulta que mi mundo no se estaba acabando. Se estaba renovando. Se estaba preparando para algo más hermoso de lo que yo podría haber imaginado. Hoy soy esposa de un hombre que me ama completamente, madre de una hija que es mi mayor bendición, autora de un libro que está ayudando a otras mujeres a sanar y más importante que todo eso. Soy una mujer que se conoce a sí misma, que se valora a sí misma, que se ama a sí misma. Si pudiera volver atrás y evitar todo el dolor que viví, no lo haría, porque ese dolor me trajo hasta aquí. Y aquí es exactamente donde quiero estar. Gracias, universo, por haberme quebrado completamente para poder reconstruirme de una manera más hermosa. Gracias por haberme enseñado que soy más fuerte de lo que nunca pensé. Gracias por haberme mostrado que el amor verdadero existe, empezando por el amor propio. Y gracias por haberme demostrado que no importa qué tan rota te sientas, no importa qué tan perdida estés, no importa qué tan imposible parezca la recuperación. Siempre, siempre es posible renacer. Con infinito amor y gratitud, María Elena. Cerré el diario y me acurruqué junto a David, quien ya dormía pacíficamente. Desde la habitación de al lado, podía escuchar la respiración suave y rítmica de Isabella, mi familia, mi hogar, mi vida completamente renovada. Y mientras me quedaba dormida, sonreí sabiendo que mi historia de esta historia de destrucción y renacimiento, de dolor y sanación, de pérdida y redescubrimiento, podría inspirar a otras mujeres a creer que ellas también podían escribir un nuevo capítulo para sus vidas, sin importar qué tan oscuro pareciera el final del capítulo anterior. Porque la verdad más hermosa que había aprendido en estos 5 años era esta: no importa lo que te haya pasado, no importa quién te haya lastimado, no importa que hayas perdido. Siempre tienes el poder de empezar de nuevo. Siempre tienes el poder de elegir cómo responder a lo que te sucede. Siempre tienes el poder de escribir un final diferente para tu historia. Y a veces, solo a veces, el final que escribes es más hermoso de lo que jamás hubieras podido imaginar al principio. Esta es mi historia, esta es mi confesión, y esta es mi promesa para ti, que sin importar por lo que estés pasando ahora mismo, tu historia también puede tener un final hermoso. Solo tienes que tener el valor de seguir escribiéndola. Con todo mi amor y toda mi esperanza, María Elena.